Mi padre pues era un señor que era una cosa especial, era un ser especial. Era un artista, un alquimista, un ser especial, porque tenía mucha sensibilidad. Nació en Sevilla el 5 de agosto de 1932 y cuando empezó la guerra, pues mi abuelo era ferroviario y se fueron a Zafra. En Zafra pasaron unos años y luego ya llegó a Madrid. Él tenía su acento y bueno, él siempre estuvo muy acomplejado con su manita, siempre la escondía y los niños pues somos muy crueles y pues siempre pues se metían con él. Pero llegó a Madrid y encima, claro, con el acento que tenía sevillano, pues la verdad es que creo que lo pasó bastante mal. Lo que pasa que bueno, pues era un tío muy fuerte y salió. Con esa mano daba unos buenos capones, daba unos buenos capones. Para él fue un cambio brutal, él venía de haber vivido en Sevilla cuando era chiquitito, luego en Zafra, que era un pueblo, y claro, cuando llegó a Madrid, en plena posguerra, esto era el caos y alucinaba con toda la gente que había pasando hambre, los críos llenos de harapientos, y la verdad que eso le causó mucho impacto, mucho impacto. En casa tampoco es que nadaran en la abundancia, ¿vale? Pero por lo menos pues fue cuando empezó a tener él como un interés en plasmarlo. Y entonces le pidió a mi abuela que quería comprarse una cámara. Y claro, mi abuela le dijo que prácticamente no tenían dinero para comer, vivían justitos, que comprar una cámara ya era imposible. Pero bueno, negociaron, dijo, no, pues te doy todos los meses al mes, tanto, y bueno, pues tardó años en tener su cámara. En el colegio ya yo creo que apuntaba maneras porque los cuadernos que tenía y los trabajos que hacía a mí me parecen maravillosos porque es que se ve perfectamente que con 11 años, 12 años hacía unas ilustraciones de sus trabajos excepcionales. Como mi abuelo era ferroviario, pues lógicamente el primer trabajo que tuvo mi padre fue en la Renfe, midiendo la temperatura en las calderas cuando venían de los servicios. Entonces se tenía que meter en las calderas con termómetros y bueno, pues fue un trabajo muy duro. Su vida laboral luego la desarrolló en varias multinacionales. En una de ellas hacía los dibujos de las piezas de las máquinas, porque en la dictadura no había importación y entonces él hacía los dibujos, diseñaba las piezas, me imagino que ya verían en él, en la empresa, que tenía un cierto arte, luego esas piezas las fabricaban los torneros. Otros trabajos que tuvo en otras multinacionales fue de directivo. Conoció a mi madre, se casaron y del viaje de bodas ya venía Rafael, mi hermano el mayor. Luego nació Chema y luego yo. Mi padre tenía un hobby muy caro porque entonces la fotografía era muy cara y allí estaba mi madre para que hubiera dinero para todo, para criar a los hijos, para comer y para que mi padre pudiera desarrollar lo que más le gustaba en esta vida, ¿sabes? Entonces yo creo que mi madre tiene mucha parte en toda la obra de mi padre y de hecho le admira. En casa, en cuanto pudo, se montó su laboratorio. Había una habitación que era el Santa Santorum y entonces pues él se pasaba muchas horas allí y era un lugar muy especial. Allí siempre sabíamos que había que llamar antes de entrar. Yo creo que jamás ninguno de nosotros, que éramos unos niños, abrimos nunca la puerta del laboratorio y le fastidiamos un revelado.
Eso era como, lo teníamos todo como muy grabado. Y entrar en ese cuarto era entrar en el cuarto de la magia. La última multinacional en la que él desarrolló su trabajo profesional, en la transición, pues trabajaba en un polígono y entonces sus trabajadores vinieron un día a Rafael, que queremos ponernos en huelga porque los peones de las naves de al lado cobran más que nosotros. Y mi padre dijo, vale, dice, pues yo me pongo en huelga con vosotros. Y entonces, pues nada, pues al final a los trabajadores les subieron el sueldo, a mi padre le echaron, y entonces ahí fue cuando él se planteó empezar su carrera como fotógrafo profesional. No tenía ni un duro, pero tenía un amigo, Juan Antonio Sáez, que fue su mejor amigo, y entonces él tenía dinero, y entonces le dejó su primer equipo, y entonces con eso empezó a funcionar. Él se hizo un book, iba por todas las agencias de publicidad, y la verdad es que estuvo muchos años trabajando y viviendo de la publicidad. Hacía muchas fotografías de coches. Yo creo que fue cuando empezó a desarrollar las composiciones de los bodegones y retratos. También trabajó mucho para el Ministerio de Cultura, haciendo reproducciones, y era un trabajo muy bonito, muy bonito. Aparte de su faceta profesional, nunca abandonó la fotografía que verdaderamente él amaba. A lo mejor hubo unos años que la tuvo más descuidada, pero siempre volvió a ella. Pues el Premio Nacional de Fotografía yo creo que nunca se lo hubiera esperado a mi padre, porque él era ya muy mayor. Y la verdad es que mi padre la fotografía la hacía porque la amaba. Él nunca esperó ni reconocimiento ni pensaba que nunca iba a ganar ningún premio. Yo creo que fue una cosa que a él le sirvió como reconocimiento, pero fue ya muy tarde. Él era ya mayor y ya profesionalmente pues no hizo ya demasiado después. Mi padre fue una persona que se comió y se bebió la vida. Yo creo que es una persona que supo disfrutar, disfrutó mucho de sus amistades, disfrutó mucho de la fotografía y el final de sus días yo creo que fue una época muy bonita porque recibió el cariño, por ejemplo, de la gente de Bercianos, que él en la vida se hubiera imaginado que iban a hacerle un homenaje y que iban a estar tan agradecidos, porque claro, toda la fotografía antropológica que él hacía, la hacía para él. Era una cosa suya. Aunque él reflejaba un halo de estar por encima de todo, él era una persona muy tímida, muy tímida. Y hasta el punto de que él al principio, cuando empezó a hacer reportaje en los pueblos y eso, le daba vergüenza ponerse delante de la gente a disparar. Lo pasaba mal, porque era como una intromisión en la vida de esa persona. Y claro, con los años pues lo llegó a superar, lógicamente. Entonces yo creo que al final de su vida eso le reconfortó, porque estar toda la vida haciendo unas fotos tan maravillosas y que se queden para ti, yo pienso que no es justo. No es justo ni para el artista ni para todos los que podemos disfrutar esas obras. Berciano sería pues otro pueblo de los muchos que él iba a visitar para hacer fotografía. Pero claro, cuando llegó allí y vio los penitentes, toda la parafernalia, él que no era muy católico pero era respetuoso, alucinó y la verdad es que le caló. De hecho, la serie que tiene de Bercianos yo creo que no la tiene de ningún otro lugar.
Desde entonces, todos yo creo que tenemos en la familia un cariño especial a Bercianos y de hecho, cuando iba a fallecer le comentamos que si quería que sus cenizas estuvieran allí y nos dijo que le parecía perfecto, que no había mejor sitio. Los amigos siempre significaron mucho en la vida de mi padre. Yo creo que después de la fotografía, lo más importante para él fueron sus amigos. Su mejor amigo fue Juan Antonio Sáez, que era fotógrafo. Con él salimos muchas veces al campo, a pueblos. Él también estaba separado y él también tenía 2 hijas, entonces la verdad es que hacíamos mucha vida en común. Juan Antonio se ahogó en el pantano de Valmayor y para él fue muy doloroso y la verdad que yo pienso que eso fue un punto y aparte en la vida de mi padre. Porque ellos se veían mucho, quedaban, comían, bebían, hablaban, disfrutaban muchísimo de su amistad. Luego ha tenido otro muy mejor amigo que es Denis Long, que es un grabador, que él es un americano pero que es español por los 4 costados, y otro de sus grandes amigos es Paco Gómez el Pequeño. Ahora con los años yo me estoy dando cuenta de que, claro, la infancia que vivimos no fue la que vivía todo el mundo, porque en casa de mi padre pues siempre había artistas, había pintores, había gente muy interesante. Entonces tú llegabas un día al estudio y estaba pues todo eso lleno de gente y te quedabas ahí en un rinconcito a escuchar y lo que hablaban, los comentarios que hacían, y era muy interesante, era como una vida muy cultural. Él era un gran conversador, la verdad es que era, sin que parezca presuntuoso, él era como un hombre del Renacimiento, porque sabía de muchas cosas profundamente. Te podía hablar de historia, te podía hablar de arte, te podía hablar de un montón de temas. Yo creo que el arte formaba parte de su vida y él lo compartía con nosotros. Íbamos a muchos museos, veíamos mucho cine francés, cine que en esa época pues la gente no solía ver, y entonces hemos vivido una vida cultural diferente del resto. Luego también los fines de semana que salíamos con mi padre, pues uno de los planes que se solía hacer más era que nos íbamos a un pueblo, se hacían fotos, se comía, muy importante, porque mi padre siempre decía que, bueno, pues se salía a hacer una foto. Si había una foto que salía en condiciones, vale, pues si no, habíamos pasado un día estupendo, habíamos comido, habíamos disfrutado del campo, de la vida. Tener de padre a un artista es muy complicado, porque viven como en otro plano. La exigencia que tiene de él mismo a los demás también se la pide y como que nunca llegas. Pero yo creo que esto es una cuestión de todos los hijos de los padres que destacan del resto. Era muy escrupuloso, él todo estaba medido. Medía hasta cuando tenía que hacer café, se ponía una alarma, decía el café son 7 minutos. O sea, ese detallismo lo tenía en todos los ámbitos de su vida. Y eso es una cosa que nosotros hemos mamado. Haya hecho lo que haya hecho, siempre lo ha hecho perfecto. Lógicamente disfrutaba más con los trabajos suyos personales, de su fotografía, de irse por allá a pueblos, fotografía antropológica, retratos, pero era igual de escrupuloso cuando tenía que hacer un coche o cuando tenía que hacer una reproducción de una obra de un artista amigo suyo, o cuando tenía que hacer reproducciones al Ministerio de Cultura,
o ir a hacer fotos a museos, exposiciones. Siempre todo lo hacía escrupulosamente. Las primeras fotos que él hizo, pues me imagino que serían fotos familiares. Y luego ya pues empezó a salir a hacer fotografías a pueblos, a la gente de los pueblos. Cuando éramos pequeños yo recuerdo que en el salón desplegaba un fondo y nos hacía fotos. Nos hacía fotos a los 3 hermanos, pero sobre todo su modelo era Chema, que Chema era rubito, con pequitas, con los ojitos azules, era muy gracioso, además que tenía una expresión y le tenía breado, ¿sabes? Porque claro, él que era un niño que era muy movido, pues le decía, Chema, José Mari, Chema no, José Mari, quieto, José Mari, quieto. Y José Mari lo recuerda como diciendo, madre mía, papá, qué pesado era. Y yo creo que ya al final de su vida lo que hizo fueron los bodegones, que yo creo que eso es lo más delicado que ha hecho y donde ya plasmó yo creo que todo su arte, el arte en el laboratorio, el arte en la composición, en el encuadre, y yo creo que esos tonos de grises que da, que son espectaculares, le llamaban el señor de los grises, el señor de los grises. Tienen un punto de dramatismo. Yo creo que mi padre no era una persona optimista y a lo mejor en esos bodegones plasmaba un poco sus miserias, que todos las tenemos, sus contrariedades, sus sombras, porque la fotografía de mi padre, las sombras dicen mucho. Yo creo que cuando él hacía una foto, lo que intentaba es que tú, cuando vieras la foto, sintieras lo que él veía cuando estaba haciendo la foto. Mi padre nunca disparaba por disparar, ni disparaba una foto si no la veía. Él veía el momento y era ese momento. Los últimos años de su vida, que ya profesionalmente pues no hacía mucho, y además que él empezó con una degeneración macular que prácticamente le dejó ciego, pues la ilusión, lo que más le ilusionaba era hablar de fotografía. Era una persona que tenía mucha vida interior. No hablaba mucho de él. Era como... Él estaba como metido para adentro. Si me preguntas qué era Rafael Saldobato, fotógrafo, por encima de todo. En el momento que él descubrió la fotografía, yo creo que ya toda su vida vivió por y para la fotografía. Toda su vida. Hasta el final de su vida.